Bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en la Biblia no se menciona simplemente un cielo, sino tres? En muchos momentos, este tema se pasa por alto o se interpreta de manera superficial, como si fuese un detalle menor o incluso una idea que podría descartarse sin más. Sin embargo, a lo largo de la historia, teólogos, estudiosos y líderes espirituales han resaltado la importancia de comprender los tres cielos para profundizar en la perspectiva divina que Dios desea compartir con la humanidad. Esta enseñanza es crucial no solo para eruditos o pastores, sino para cada persona que anhele acercarse al corazón de Dios. Si abrimos las Escrituras con la mente y el espíritu receptivos, descubriremos que estos cielos nos explican el plan divino con una claridad que, en ciertos pasajes, resulta abrumadora. ¿Te imaginas cuánta paz y propósito podría traer a tu vida el hecho de entender, aunque sea en parte, cómo interactúan esos tres ámbitos? A menudo, la gente se aferra a lo que percibe con sus sentidos inmediatos: buscar prosperidad financiera, admiración social y lujos que prometen felicidad. Sin embargo, la Biblia muestra que centrar toda nuestra esperanza en lo material equivale a perder de vista el verdadero panorama. ¿De qué sirve amasar fortunas terrenales si éstas nunca van a llenar el anhelo de trascendencia que Dios sembró en el corazón humano? Las bendiciones que solemos perseguir quizá sean ínfimas al lado de las que nuestro Creador ha preparado para quienes entienden, aunque sea un poco, la profundidad de los tres cielos. El amor de Dios es tan grande que no solo se refleja en lo visible, sino en cada capa del cosmos, ya sea física o espiritual. Pero, debido al ajetreo de la vida, casi siempre nos quedamos en la superficie. Nos distraemos con metas que el mundo define como éxito, ignorando la riqueza de sabiduría que está disponible en su palabra. Para sumergirnos en esta realidad, no basta solo con adquirir conocimiento intelectual. Hace falta una transformación profunda que afecte nuestras acciones cotidianas. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza la necesidad de renovar la mente, pues solo así comprendemos la voluntad de Dios. Si llevas tiempo buscando respuestas que parecen esquivas o sientes un vacío incluso cuando logras tus objetivos, tal vez descubrir lo que la Biblia dice sobre los tres cielos sea el paso que te falta. Al final de esta lectura, podrás ver cómo estos ámbitos espirituales se relacionan con las grandes preguntas de la vida. ¿Quién eres? ¿Qué papel desempeñas en el mundo? ¿Y qué sucederá cuando tus días terrenales terminen? Por cierto, te animo a que, si encuentras valor en estas reflexiones, te suscribas y participes en esta comunidad que explora las Escrituras con una mirada abierta y deseosa de aprender. Cuando la Biblia habla del cielo que contemplamos a diario, se refiere a la bóveda celeste donde se forman las nubes, caen la lluvia y vuelan las aves. Génesis 1:8 lo nombra claramente. Dios llamó cielo al firmamento. Pensar en ello como una simple referencia meteorológica es quedarse corto, porque esta porción de la creación es testimonio de la provisión constante de Dios. Desde las primeras generaciones, el ser humano ha dependido de la lluvia para la agricultura y la subsistencia, y ha visto en cada temporada de lluvia un acto de gracia divina. Deuteronomio 11 menciona la tierra que recibe el agua de lo alto, y a lo largo de los siglos, la tradición judía y cristiana han asociado la lluvia con bendiciones que Dios derrama sobre los suyos. Jesús también apeló a este cielo visible para ilustrar la dependencia que tenemos de nuestro Padre Celestial. En Mateo 6:26 pronuncia esas palabras memorables: «Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta». Este pasaje
repetido en incontables sermones, subraya que nuestro sustento no proviene meramente de nuestra capacidad o esfuerzo, sino de la mano generosa de Dios. Cuando nos enfocamos en el dinero o en los lujos para sentirnos seguros, corremos el riesgo de olvidar que todo lo que poseemos, incluso nuestras habilidades y fuerzas, procede de quien sustenta el universo. Si has experimentado alguna vez esa sensación de asombro al admirar un amanecer o un cielo estrellado, sabrás que hay algo en ese espectáculo que despierta una emoción profunda. El Salmo 19. Uno explica: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y artistas han intentado captar la belleza y magnitud del firmamento, solo para concluir que no hay pincel ni ecuación capaz de abarcarlo todo. Esta limitación humana, en lugar de frustrarnos, debería acercarnos a la humildad de reconocer que somos parte de un plan mucho mayor que nosotros mismos. Un plan que se inicia con la lluvia que riega los campos y culmina en un amor insondable. El primer cielo, entonces, es ese recordatorio cotidiano de un Dios que no está aislado en un lugar lejano. El Creador se involucra en cada detalle de nuestro mundo. Sin ir más lejos, la comparación entre la lluvia y la palabra de Dios aparece en Isaías 55:10-11, donde se señala que, así como la lluvia nutre la tierra y la hace germinar, la palabra divina también cumple el propósito para el que es enviada. Dicho de otro modo, cada bendición que desciende del cielo, sea agua literal o una enseñanza transformadora, tiene la intención de traer vida. Y lo más increíble es que, en medio de este panorama, tú y yo también somos parte del diseño. Sin embargo, esta realidad es solo el inicio. Más allá de la bóveda azul que contemplamos, se extiende una región cósmica inabarcable a simple vista. El universo repleto de estrellas, galaxias y fenómenos astronómicos que maravillan incluso a los expertos. La tradición cristiana, al igual que algunas corrientes del judaísmo antiguo, ha interpretado esas regiones como un segundo cielo. En ciertos textos, incluyendo referencias judías como el Midrash y escritos apócrifos de la época intertestamentaria, se sugiere la existencia de múltiples estratos celestiales. Uno de los documentos extracanónicos, el libro de Enoc, llega a describir distintos niveles celestiales, aunque el canon bíblico tradicional se enfoca en la idea de 3 cielos, subrayando que la creación se manifiesta de maneras que no siempre podemos ver con los ojos humanos. Lo fascinante de este segundo cielo, o cielo estelar, es que no solo exhibe la infinita grandeza de Dios, sino que también sirve para recordarnos que nuestras verdaderas riquezas no pueden encasillarse en valores monetarios. Mateo 6:19-20 aconseja no acumular tesoros en la tierra, donde todo se corrompe, sino atesorarlos en el cielo. Cuando contemplamos el universo y su inmensidad, nos damos cuenta de lo pequeño que resulta nuestro afán por poseer más y más. En contraste, se nos invita a ver la generosidad, la misericordia y la fe como capitales eternos que jamás se desvalorizan. Este concepto puede parecer abstracto, pero si lo interiorizamos, cambia por completo la forma en que invertimos nuestro tiempo y recursos. La Biblia revela, además, que este amplio cosmos no es solo un escenario de leyes físicas, sino un espacio donde se desarrollan realidades espirituales profundas. Efesios 6:12 introduce la idea de que nuestra contienda no es contra sangre y carne, sino contra poderes y potestades de tinieblas que habitan en regiones celestiales. ¿Cómo interpretar esto? El relato en Daniel 10:12-13, donde un ángel explica que se demoró en su arribo a causa de un conflicto con el príncipe de Persia, ofrece un vistazo de la guerra espiritual que sucede en un ámbito que no vemos, pero que influye en nuestras circunstancias. Teólogos a lo largo de la historia, como Orígenes o Agustín de Hipona, han debatido sobre el alcance y la naturaleza de estos enfrentamientos, enfatizando que las fuerzas del bien y del mal se disputan la influencia sobre las naciones y las personas.
Cada oración que hacemos tiene eco en este plano invisible, y por esa razón no debemos subestimar el poder de la intercesión. Nuestra voz puede parecer pequeña, pero Dios la escucha y conforme a sus propósitos envía respuesta. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo, recuerda historias bíblicas como la de Daniel, que demuestran que hay movimientos en lo alto que no podemos percibir directamente. Comprender este segundo cielo nos exhorta a vivir con conciencia espiritual, sabiendo que no todo se reduce a lo que tocamos o vemos. La conexión entre el primer cielo, la atmósfera visible y el vasto universo del segundo cielo, donde se libran batallas espirituales, forma parte de una trama que Dios ha tejido de manera perfecta. Génesis 28:12 relata el sueño de Jacob, en el que ve ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera que une cielo y tierra. Esta imagen sugiere la comunicación constante entre lo divino y lo humano, dejando claro que nuestras vidas no transcurren aisladas de lo celestial. El relato del bautismo de Jesús en Mateo 3:16-17, cuando el Espíritu desciende en forma de paloma, refuerza esa conexión palpable en la que el cielo interviene visiblemente en la tierra para señalar el favor y la presencia de Dios. Pese a esa interrelación, con frecuencia nos vemos atrapados por metas mundanas que nos llevan a olvidar la fuente de toda bendición. Cuando Jesús dice en Mateo 6:33, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia», no está sugiriendo que ignoremos el trabajo o las responsabilidades, sino que prioricemos los valores y la perspectiva de Dios por encima de todo. Así, no solo suplimos nuestras necesidades básicas, sino que abrimos el corazón a bendiciones que trascienden lo económico. En ese sentido, estudiar la palabra, orar y practicar la generosidad son formas tangibles de sintonizar con la realidad divina que abarca estos distintos cielos. Más allá de estos dos primeros cielos, la Escritura menciona un tercer cielo, un lugar que está vinculado directamente con la presencia de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 2-4, alude a un hombre, algunos interpretan que hablaba de sí mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y escuchó cosas que no le era lícito expresar. A lo largo de la tradición cristiana, se ha identificado este tercer cielo con el ámbito donde Dios reina con toda su gloria. En Apocalipsis 21:3 se describe como la morada divina en medio de su pueblo, un lugar tan santo y pleno que trasciende nuestra lógica. Desde los primeros siglos, padres de la Iglesia como Ireneo de León y Clemente de Alejandría han enseñado que este es el destino final de quienes permanecen fieles a Cristo. La realidad de este tercer cielo no se queda en una promesa lejana. De acuerdo con la Biblia, esta dimensión afecta nuestro presente porque nos ofrece una esperanza viva. Apocalipsis 22, 1-5 retrata una ciudad en la que fluye el río de agua de vida y no hay necesidad del sol, pues la gloria de Dios alumbra todo. Más allá de las imágenes poéticas, el texto apunta a una existencia sin sufrimiento, sin lágrimas, sin muerte. Para muchos teólogos, como Tomás de Aquino en la Edad Media, este estado de comunión perfecta con Dios representa la culminación de la gracia que se nos ofrece hoy, una realidad que comienza cuando decidimos acercarnos a Él con fe sincera. Por ello, cada decisión tomada a la luz de la fe nos recuerda que pertenecemos a algo mucho más grande que este mundo pasajero. En este tercer cielo, lo que vale no es cuánto hayas acumulado en tu cuenta bancaria, sino si has experimentado la transformación del corazón a través de Jesucristo. Jesús advierte en Marcos 8:36 sobre el riesgo de ganar el mundo entero a costa de perder el alma. No se trata de renunciar a toda posesión material, sino de reconocer que nuestra identidad y seguridad se fundamentan en Dios, no en la riqueza. Si tu perspectiva está anclada únicamente en lo que posees, tarde o temprano descubrirás que lo material no puede satisfacer el anhelo profundo de eternidad que llevas dentro. Este cielo supremo nos recuerda que la vida no termina con la muerte,
sino que continúa ante la presencia del Creador, quien anhela recibirnos como hijos amados. Por otro lado, la promesa de este lugar perfecto trae implicaciones concretas para la manera en que vivimos el día de hoy. Juan 14, 2-3 plasma la maravillosa afirmación de Jesús: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Esta esperanza nos orienta a fijar la mirada en lo eterno y a preguntarnos si nuestro actuar diario se alinea con la perspectiva del reino de Dios. El solo hecho de meditar en la gloria del tercer cielo disipa temores, reajusta prioridades y nos anima a cultivar relaciones basadas en el amor y la justicia. No obstante, cabe preguntarse si comprendemos la magnitud de este regalo. Con frecuencia, las preocupaciones cotidianas y la persecución del éxito efímero desvían nuestra atención. Pero la Biblia insiste en que la vida es corta en comparación con la eternidad. El llamado de Apocalipsis 21:4, donde se anuncia que no habrá más dolor ni aflicción, debería impulsarnos a vivir con un sentido de misión. Cada día es una oportunidad de sembrar semillas de bondad, compasión y servicio, sabiendo que la cosecha verdadera se revelará en esa dimensión que supera nuestros límites humanos. Un sencillo clic en un botón de me gusta puede ser un acto mínimo, pero refleja el compromiso interno de alinear nuestra voluntad con la de Dios. La relación e interacción de estos tres cielos, el que observamos a diario, el espacio cósmico y el ámbito de la presencia divina, conforma un diseño divino en el que nada es casualidad. Las bendiciones terrenales, la belleza del universo y la batalla espiritual se entrelazan para apuntar hacia una realidad suprema, el amor y la soberanía de Dios. Si alguna vez has sentido que las distracciones de este mundo te mantienen en un ciclo de ansiedad o superficialidad, reflexionar en esta panorámica puede darte un nuevo enfoque. Nada de lo que ves o experimentas carece de propósito. Todo es parte de la gran historia de redención que Dios ha ido revelando progresivamente a lo largo de siglos. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de la guerra espiritual que la Biblia ubica en regiones celestiales? Efesios 6:12 declara: Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes que dominan este mundo de tinieblas. Autores cristianos posteriores, como Juan Crisóstomo o Basilio de Cesarea, reflexionaron sobre este asunto, explicando que las fuerzas del mal operan con sutileza para tentarnos, hacernos perder la fe o desviarnos del amor de Dios. Lejos de ser un combate bélico al estilo humano, es una confrontación donde la verdad de Dios y la mentira del enemigo se disputan el corazón de las personas. Al entender esto, nos damos cuenta de que problemas aparentemente terrenales, como la codicia o la vanidad, son expresiones de una pugna más profunda. La Biblia ofrece estrategias para esta batalla. Efesios 6, 13-17, describen la armadura de Dios, que incluye el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y otros elementos simbólicos que representan virtudes y convicciones. Cuando elegimos la honestidad sobre el engaño, la justicia sobre la injusticia o la fe sobre la desesperanza, nos vestimos con esta armadura. La oración ocupa un lugar preponderante aquí. Santiago 5:16 señala que la oración ferviente del justo puede mucho. Cada vez que clamas al Señor y te mantienes firme en sus promesas, hay un impacto real en el mundo invisible. La victoria final está garantizada, según Colosenses 2:16, donde se explica que Jesús despojó a los poderes malignos, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Esta perspectiva no pretende infundir temor, sino esperanza. Significa que no estamos solos frente a las injusticias, las tentaciones o las adversidades. Por el contrario, Dios nos ha equipado con todo lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida presente y, más aún, nos ofrece un futuro eterno donde el mal no tendrá cabida. Cada paso de obediencia,
Cada acto de amor sincero y cada declaración de fe se convierten en una participación activa en la victoria de Cristo. De este modo, los tres cielos no son solo doctrinas distantes, sino un marco que da sentido a nuestros esfuerzos por reflejar el carácter de Dios en un mundo convulsionado. En la búsqueda de cómo acceder a ese tercer cielo, la Biblia es clara. Solo hay un camino, y es Jesucristo. Hebreos 10, 19 a 20 enseña que gracias a su sacrificio podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, ese sitio que antes estaba restringido. Imagina la escena descrita en Apocalipsis 4, 2, 3, donde un trono sublime se erige en el cielo, rodeado de un arco iris como una esmeralda y un fulgor indescriptible. Ahora piensa que, gracias a la obra de Cristo, ese escenario no está fuera de tu alcance, sino que te invita a formar parte, no como un espectador, sino como un hijo o hija que regresa a casa. Este acceso va más allá de la imaginación y provee una certeza interior que puede transformar tu vida cotidiana. La carta a los Efesios menciona que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Aunque esto pueda sonar demasiado místico, la verdad esencial es que la salvación nos eleva a una relación íntima con Dios, una comunión que altera la forma en que vemos nuestros retos diarios. Por ejemplo, las dificultades financieras dejan de ser el fin del mundo cuando sabes que tu tesoro verdadero está en el cielo. O los problemas de salud, aunque siguen siendo dolorosos, pueden enfrentarse con la convicción de que nuestro cuerpo actual es temporal y existe la promesa de una redención final. De igual modo, el estrés por la aprobación social se desvanece cuando reconocemos que lo único que realmente importa es la opinión de aquel que nos amó primero. Efesios 2, 8 a 9 recalca que no es por obras como llegamos a esta salvación, sino por gracia. Y dado que es un obsequio inmerecido, la gratitud debería caracterizar nuestra respuesta. Si dependiera de nuestros méritos, estaríamos siempre inseguros de si alcanzamos el estándar. Sin embargo, en el Evangelio se nos asegura que Cristo ya hizo todo. Lo que se nos pide es creer, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la vida nueva que Él ofrece. Con frecuencia, el acto de compartir estas buenas noticias, evangelizar, suele malinterpretarse como un gesto de superioridad. En realidad, no hay nada más humilde que mostrar a otros el camino que uno mismo ha recibido sin merecerlo. Cuando te planteas a dónde irás tras esta vida, a menudo surgen muchas teorías. Algunos creen en la reencarnación, otros piensan que todo se acaba con la muerte, y están quienes suponen que todos terminarán en un lugar de paz. Pero la Biblia es categórica. En Mateo 25:46, Jesús expone que unos irán a la vida eterna y otros al castigo eterno. Lejos de ser una amenaza, es una invitación urgente a reconciliarte con Dios. Uno podría cuestionarse cómo un Dios de amor permitiría la condenación. Sin embargo, el mensaje bíblico es que Él ofrece todos los medios para la salvación y respeta la decisión humana de aceptarla o rechazarla. En este sentido, la pregunta no es tanto por qué Dios haría esto, sino por qué alguien elegiría voluntariamente apartarse de Él. Si comprendes esta disyuntiva, reconocerás que cada día es un regalo que te permite escoger entre la perspectiva limitada de lo terrenal y la amplitud de lo eterno. Juan 3:16 condensa la esencia del Evangelio al afirmar que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Muchas voces hoy te dirán que la espiritualidad es relativa o que cada quien tiene su verdad. Sin embargo, la Biblia presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Esa verdad, más que una idea abstracta, es una persona dispuesta a llenar tu vacío, a perdonarte y a otorgarte una identidad nueva y un propósito que trasciende cualquier éxito temporal. Vivir con una perspectiva eterna te impulsa a valorar cosas que antes te parecían irrelevantes. Gestos de amabilidad, orar por alguien que sufre, estudiar la Biblia para conocer mejor a Dios.
Todo esto se convierte en un tesoro que atesoras en un lugar donde jamás perderá su valor. Como insiste Mateo 6, 19 a 20, es en ese cielo donde nuestras inversiones eternas permanecen seguras. Así, cada relación personal, cada ofrenda dada con amor y cada testimonio que compartes se suman al registro eterno que no se deprecia con el paso del tiempo. Bajo esta luz, cuestiones como la fama o el estatus social pierden su encanto, mientras que la compasión y la justicia cobran una relevancia suprema. Por ello, Apocalipsis 3:20 presenta a Jesús tocando a la puerta de tu vida. Él no va a forzarla, espera que tú decidas abrir. Una vez que aceptas su presencia, todo tu panorama cambia. No significa que dejarás de enfrentar problemas, pero sí que tendrás un amparo sólido y la esperanza cierta de un futuro glorioso. Este llamado no es retórico ni abstracto, es inmediato y personal. Cada vez que se comparte el mensaje del Evangelio, se renueva la oportunidad de decir sí al amor de Dios. Es por eso que reflexionar en la eternidad no es un ejercicio teórico, sino una decisión que repercute en el rumbo de tu existencia. En resumen, la Biblia muestra 3 cielos, pero no como meras etapas o lugares vacíos. Cada uno revela un aspecto distinto de la obra divina: la provisión diaria y el sustento en el primer cielo, la grandeza cósmica y el campo de batalla espiritual en el segundo, y la comunión perfecta con Dios en el tercero. Lejos de ser una enseñanza confusa, se trata de una invitación a ver el mundo con los ojos del Creador, que anhela guiarnos hacia el cumplimiento de su voluntad. Cuando adoptamos esta visión, incluso las situaciones más difíciles se enfrentan con la paz de saber que estamos alineados con un plan eterno. Tal vez, a lo largo de este recorrido, te has sentido llamado a profundizar en estos misterios. El amor de Dios, descrito en pasajes como Romanos 8:38 a 39, afirma que nada puede separarnos de Él. Y ese amor no es una idea estática, sino una fuerza viva que transformó la historia a través de Jesucristo y que sigue transformando vidas hoy. ¿Seguirás en la carrera frenética por lo superficial o te detendrás a contemplar al Dios que se manifiesta tanto en la suave lluvia del primer cielo como en la majestuosidad del firmamento estrellado y en la esperanza eterna del tercer cielo? El llamado es claro. No basta con entenderlo de manera intelectual, hay que experimentarlo. Y esa experiencia nace cuando abres el corazón y permites que la palabra de Dios renueve tus pensamientos. Quizá sea el momento de rendir tus planes y preocupaciones ante aquel que sostiene la creación entera. Rendirte no implica renunciar a tus sueños, sino alinear tus anhelos con su plan, que siempre es más alto y perfecto que lo que nosotros imaginamos. Cuando lo haces, encuentras una libertad y plenitud que superan cualquier expectativa humana. Si estos conceptos han calado en tu interior, te animo a seguir explorando la Biblia, a orar y a conectarte con comunidades de fe que puedan acompañarte en este crecimiento. Suscríbete y mantente atento a nuevos contenidos que continuarán desarrollando estos temas. Comparte este mensaje con aquellos que podrían necesitar una palabra de esperanza o un redireccionamiento en sus vidas. A veces, un simple acto como reenviar un video o un texto puede ser la chispa que encienda la llama de la fe en alguien más. Recuerda que no estás solo en este trayecto. Muchos otros, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, han encontrado en Dios su fuente de sentido y alegría auténtica. La eternidad no es un destino distante, sino una realidad que comienza cuando te alineas con la voluntad de Dios. Cada decisión, cada oración y cada paso de obediencia se vuelven trascendentes. En un mundo donde tantas cosas cambian de manera vertiginosa, es reconfortante saber que hay un fundamento firme que no se mueve. Por eso, no dejes pasar la invitación de Cristo. Cada vez que escuchas un mensaje de este tipo, es una oportunidad para responder, no solo con palabras, sino con hechos. El tiempo que pasamos en la tierra es breve,
pero el amor y la gracia de Dios son eternos. En este punto me despido, agradeciéndote por haber llegado hasta aquí en esta reflexión. Deseo de todo corazón que la visión de los 3 cielos, tal como la presenta la Biblia, te lleve a valorar más tu relación con Dios y a reconocer que la vida es un regalo que puede rendir frutos eternos si la vivimos conectados con su plan. No te quedes con dudas, sigue investigando, profundiza en la palabra y sobre todo, cultiva ese encuentro personal con el Señor de los cielos. Te invito nuevamente a suscribirte a este canal y a compartir el contenido con quienes anhelen hallar respuestas más profundas que las que ofrece el mundo. Que Dios te bendiga abundantemente y que en tu corazón resuene la certeza de que Él, desde lo alto, te observa con amor y guía tus pasos hacia una eternidad gloriosa. Hasta pronto, y no olvides que tu suscripción y tu compañía en este camino hacen toda la diferencia. Para profundizar aún más, conviene asomarnos brevemente a cómo se entendía la estructura del cosmos en la literatura judía temprana y en la época del Segundo Templo. Algunos escritos hallados en los rollos del Mar Muerto, conservados en Qumrán, sugieren que había grupos de la comunidad judía que tenían un interés particular en la jerarquía celestial y en la posibilidad de distintos niveles de firmamento. Estas interpretaciones, aunque no se incluyeron en el canon de la Biblia hebrea, muestran la inquietud constante del ser humano por comprender la vastedad de la creación de Dios. A menudo, los comentaristas señalan que esta curiosidad surge de la impresión que causa el cielo nocturno en regiones desérticas, donde la ausencia de contaminación lumínica permite observar la abrumadora multitud de estrellas. Entre cánticos e himnos encontrados en esos manuscritos, se percibe la alabanza a un Dios que gobierna sobre todas las potencias celestiales, y se destaca la convicción de que, más allá de lo visible, hay realidades que trascienden el entendimiento humano. Por otro lado, en la tradición rabínica posterior, compilada en el Talmud y en diversos midrashim, se discuten múltiples visiones acerca de los cielos y su relación con los ángeles y la gloria divina. Aunque no todos los textos rabínicos se ponen de acuerdo en la cantidad exacta de cielos, algunos hablan de 7, otros de diferentes niveles, la noción de que Dios actúa en diversos planos o dimensiones es clara. La enseñanza fundamental es que nada escapa a la mirada del Creador, ni los ejércitos celestiales más elevados, ni los seres humanos de la tierra. Este principio resalta la soberanía de Dios y se conecta estrechamente con la idea de que, aún en la inmensidad del cosmos, cada detalle de la existencia está bajo su providencia. Para la mentalidad judía de la antigüedad, concebir varios cielos no contradecía la unidad divina, más bien subrayaba la excelencia de Dios, cuya gloria se manifestaba de formas diversas a lo largo de la creación. En los primeros siglos del cristianismo, figuras como Justino Mártir, Tertuliano y Orígenes debatieron sobre la naturaleza de los cielos con el afán de armonizar la revelación bíblica con los conocimientos filosóficos de su época. Por ejemplo, Orígenes, en su obra Sobre los Principios, especulaba sobre las almas y los ángeles en diferentes estados, sugiriendo que la creación entera estaba organizada en jerarquías que apuntaban a la grandeza de Dios. Aunque no todos coincidieron con sus posturas, y algunas llegaron a considerarse controvertidas, reflejan el deseo de la Iglesia primitiva de ahondar en la profundidad espiritual y a la vez mantener la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. Este afán de comprender la complejidad del cosmos a la luz de la verdad revelada se mantuvo a lo largo de la historia cristiana. Durante la Edad Media, teólogos como Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino también se adentraron en la reflexión sobre los cielos. Tomás de Aquino, en su magno trabajo Summa Theologica, discutió la naturaleza de los ángeles y los lugares celestiales, explicando que el cielo de los bienaventurados, o cielo empíreo, sería aquel donde la presencia de Dios se manifiesta sin velo. Para él,
La capacidad limitada del ser humano hacía imposible comprender la esencia divina, pero la revelación daba suficientes pinceladas para motivarnos a anhelar esa comunión eterna. Así, la doctrina de los cielos no era un asunto meramente especulativo, sino parte del anhelo de todo creyente de alcanzar la unión definitiva con el Creador. Estas ideas medievales a menudo se nutrían de la interacción con la filosofía aristotélica y con la interpretación de textos bíblicos, tanto literales como alegóricos. En época más reciente, con el avance de la cosmología y la astrofísica, la Iglesia ha seguido reflexionando sobre la magnitud del universo y el lugar del ser humano en él. Sin embargo, la teología cristiana se ha mantenido firme en el núcleo doctrinal. Dios trasciende el espacio físico, y aunque podemos asombrarnos con las dimensiones de las galaxias y las constantes que rigen el cosmos, nada de ello modifica la verdad de que Dios se ha revelado de manera personal a través de Jesucristo. Al contemplar imágenes del telescopio espacial Hubble o las recientes capturas del telescopio James Webb, muchos creyentes testifican que, lejos de disminuir su fe, estas visiones cósmicas la acrecientan, pues vislumbran algo más de la grandeza de aquel que sostiene el tiempo y el espacio. Así, la noción de varios cielos conserva su validez en cuanto a la dimensión espiritual que el Creador ha dispuesto y que supera lo que nuestros sentidos pueden abarcar. Todo este recorrido histórico y teológico subraya que la fe cristiana, al hablar de los tres cielos, no se limita a un mero literalismo o a una idea simplista. Más bien, plantea una realidad donde la creación, la batalla espiritual y la comunión con Dios convergen. Así, cada generación, desde los antiguos israelitas hasta los teólogos contemporáneos, se ha esforzado por adentrarse en la maravilla de esta enseñanza. El mensaje, en última instancia, no es confinar la gracia divina a una estructura rígida de espacios, sino resaltar que la realidad de Dios, en su multiforme expresión, está abierta a quienes buscan con sinceridad y encuentran en Cristo la puerta de entrada. Cuando reflexionamos sobre la multiplicidad de cielos, recordamos que nuestro peregrinaje es terrenal y temporal, pero la morada de Dios es tan inmensa que todo el universo entero apenas es una pequeña muestra de su gloria. Esa misma gloria, sin embargo, se acerca a nosotros en la persona de Jesús, invitándonos a redescubrir la belleza y el propósito de la vida a la luz de la eternidad. En términos pastorales, esta visión amplia de los cielos también repercute en la forma de predicar y de brindar consuelo a quienes viven situaciones difíciles. Al entender que Dios no está limitado a un estrato único, sino que interviene y revela su presencia en toda la extensión de la creación, la esperanza cobra una fuerza renovada. En las comunidades cristianas alrededor del mundo, muchos testimonios hablan de cómo, en medio de la enfermedad, la pobreza o la persecución, la certeza de un Dios que gobierna en las alturas y que también habita en nuestro interior, logra sostener al creyente en momentos de extrema debilidad. Saber que el cielo no se reduce a una metáfora, sino que, de acuerdo con la Escritura, es un lugar real donde las lágrimas serán enjugadas y donde la plenitud de la presencia divina saciará todo anhelo, cambia por completo la forma de enfrentar la adversidad. Cuando oramos diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, no hacemos referencia a un espacio abstracto, sino a la certeza de que aquel que creó el universo y que habita en la santidad más elevada, también se inclinó a nuestro nivel y caminó entre nosotros en la persona de Jesús. Cabe destacar que, incluso dentro del cristianismo, existen diversos matices al abordar la interpretación de los pasajes bíblicos sobre los cielos. Algunas tradiciones se enfocan en la inminencia del reino de Dios, enfatizando la transformación de la tierra bajo la soberanía divina, mientras otras ponen más acento en la trascendencia del tercer cielo como meta final. Sin embargo, ambas perspectivas coinciden en la necesidad de una relación viva con Dios, única vía para experimentar la realidad celestial tanto en el presente como en la eternidad.
Por este motivo, la enseñanza de los tres cielos no debe entenderse como un mero ejercicio de curiosidad teológica, sino como un llamado a reconocer la presencia activa de Dios en cada aspecto de nuestro caminar y a prepararnos para el encuentro definitivo con Él. Así, la espiritualidad cristiana se construye sobre la base de que Dios ha irrumpido en nuestro mundo, pero también nos invita a mirar hacia lo alto, donde se halla nuestra ciudadanía, como expresa el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. A fin de cuentas, la importancia de los tres cielos radica en que nos ayudan a concebir una existencia que trasciende lo inmediato, nos impulsa a ver nuestras luchas diarias dentro de un contexto mucho más grande, donde la historia de la salvación se extiende desde la creación del mundo hasta la consumación de todas las cosas en Cristo. Esta perspectiva nos anima a vivir con el corazón puesto en lo eterno, sin descuidar las responsabilidades presentes. Permite que nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras aflicciones y nuestros logros encuentren un sentido más elevado. Al saber que no estamos solos y que Dios, desde su trono supremo, se interesa en cada detalle de nuestras vidas, surge un profundo consuelo y una invitación a la confianza. Por ello, hablar de los cielos no es perderse en especulaciones, sino robustecer la fe con la idea de que la realidad de Dios supera cualquier limitación humana y que, si bien hoy vemos como en un espejo oscuro, un día contemplaremos cara a cara la gloria que motiva nuestra esperanza. Por supuesto, acercarse a la doctrina de los tres cielos no implica que vayamos a descifrarlo todo al detalle. La misma palabra de Dios nos enseña que hay secretos que pertenecen solo al Señor, Deuteronomio 29:29, y que nuestra mente finita no puede aprehender completamente la majestad infinita. Sin embargo, la revelación nos da vistas suficientes para comprender lo esencial: que Dios es soberano sobre toda la creación, que hay un ámbito de guerra espiritual que demanda nuestra vigilancia en la fe, y que, finalmente, existe un lugar de comunión perfecta y eterna con Él. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, por ejemplo, no solo recordamos el sacrificio de Cristo en la historia, sino que también anticipamos el banquete celestial, esa celebración suprema en la que los redimidos se reunirán ante el trono de Dios. Esto conecta el presente con la eternidad y nos recuerda que, incluso en medio de nuestras limitaciones, podemos palpar un fragmento del gozo que se desatará plenamente en el tercer cielo. En cada generación, el anhelo de experimentar, aunque sea por un instante, la realidad de la gloria divina ha motivado a creyentes a buscar tiempos de oración, ayuno y adoración profunda. Sabemos que Pablo y otros mártires sintieron un anticipo de esa plenitud, lo cual los llevó a perseverar con valentía hasta el final. Hoy, quizás no suframos las mismas persecuciones que los primeros cristianos, pero sí lidiamos con las tentaciones de una sociedad que exalta la inmediatez y la autosuficiencia, dejando a un lado la perspectiva de lo eterno. Precisamente por eso, meditar en los tres cielos nos impulsa a resistir la superficialidad, a rechazar la idea de que todo se reduce a lo que vemos, tocamos o acumulamos materialmente. Con cada historia bíblica que leemos, con cada testimonio contemporáneo de fe, confirmamos que el Dios que habita en lo más alto también se hace presente en lo más profundo de nuestro ser, y que su plan redentor no se limita a esta vida, sino que atraviesa las fronteras de la muerte para instalarnos en una realidad donde reina la justicia y el amor. Ahora sí, y con esta mirada renovada, concluyo recordándote la invitación a mantener tu corazón despierto a la voz divina, a suscribirte si deseas seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y a compartir estas reflexiones con aquellos que anhelan algo más que meras respuestas momentáneas. Que tu espíritu se eleve con la esperanza de encontrar la plenitud que solo procede de aquel que gobierna simultáneamente el primer cielo de tus circunstancias cotidianas, el segundo cielo
de la inmensidad cósmica y el tercer cielo de la plenitud eterna. Ahora bien, no podemos cerrar esta reflexión sin un recordatorio práctico. Cada vez que mires al cielo y te maravilles ante un atardecer o contemples las estrellas, recuerda que estás atisbando apenas un destello de la grandeza de Dios. No dejes que la rutina o los problemas te roben la oportunidad de elevar tu mirada y dar gracias por la vida, por la salvación y por la comunión que el Señor te ofrece. Ora con la convicción de que tu voz puede atravesar los límites de la atmósfera y alcanzar el trono de la gracia. Estudia la Biblia, consciente de que en cada página late un mensaje que no solo te informa, sino que te forma y te transforma. Y en medio de las dificultades, no olvides que hay un cielo final, un lugar donde todo dolor será sanado y cada lágrima será enjugada, tal como lo promete Apocalipsis 21:4. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animo a compartirlo con quienes están en búsqueda de respuestas. Al hacerlo, te conviertes en parte del propósito eterno de Dios, ese que abarca desde el primer cielo de tus circunstancias diarias hasta el majestuoso tercer cielo, donde mora su gloria incesante. Que esta certeza te llene de esperanza y aliente tu alma a caminar con fe, sabiendo que, en Cristo, somos ciudadanos de una patria celestial cuya luz nunca se apaga y cuyo amor no tiene fin. Gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte, a dejar tus comentarios y a seguir buscando más de la presencia de Dios en cada momento de tu vida. Que la bendición del Señor te acompañe siempre. Hasta pronto.